En 1918, los pescadores más experimentados de Puerto Stephens, Australia, conocían el mar como se conoce la propia casa. Décadas en el agua, las manos marcadas por la cuerda, los ojos entrenados para distinguir el movimiento de una ballena del de un tiburón blanco desde 100 metros de distancia. Ese día, algo arrancó sus trampas del fondo del mar. No se enredaron, no cedió el amarre, algo las levantó enteras, trampas de madera de 1,5 metros de diámetro cargadas con docenas de langostas vivas, y se las llevó como si no pesaran nada. Cuando el animal emergió a la superficie, los hombres lo vieron de frente, y lo que vieron los dejó sin trabajo durante días. No por elección, porque no podían volver al agua. El naturalista que los entrevistó uno por uno, en privado, escribió que eran los hombres más templados que había conocido en 30 años de trabajo junto al mar, y que algo había roto ese temple de una manera que ninguna tormenta, ningún tiburón, ninguna emergencia había logrado antes. Lo que vas a escuchar no empieza en 1918. Termina en un laboratorio de 2023 con un descubrimiento que nadie esperaba y que cambia la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos. Si los misterios que el océano lleva siglos enterrando en silencio te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Las trampas langosteras de los pescadores de Puerto Stephens no eran objetos frágiles. Cada una medía 1,5 metros de diámetro. Marcos de madera pesada, construidos para permanecer firmes en el fondo marino bajo corrientes fuertes, bajo la presión del agua, bajo el peso de docenas de langostas vivas que podían pesar varios kilos cada una. Vacías, 2 hombres adultos y en buena condición física apenas podían levantarlas. Llenas, con las líneas de amarre y las cadenas de anclaje, cada trampa representaba más de 60 kilogramos de peso muerto en el fondo del mar. El animal no levantó una trampa, levantó varias, de golpe, líneas, anclas y todo. Los pescadores entendían la diferencia entre un objeto que se enreda y un objeto que algo levanta activamente, porque habían pasado la vida jalando cuerdas y sabían exactamente cómo responde cada una. Una cuerda enredada jala desde un ángulo. Una cuerda que algo levanta tira recto hacia arriba con una presión sostenida. Esto fue una sustracción, deliberada, sin esfuerzo aparente. Después, el agua alrededor del barco comenzó a moverse de una manera que no correspondía ni al viento ni a las corrientes de ese día. Una espuma blanca apareció donde no debería haber espuma. La superficie del mar se abombó desde abajo, como si un volumen enorme estuviera ascendiendo. Y ascendió. Lo que emergió fue una cabeza, blanca, casi luminosa bajo la luz de la mañana, tan ancha que los hombres, buscando un punto de referencia para describírsela más tarde al naturalista que los entrevistó, usaron lo único que tenían: el techo de cobertizo del muelle de Nelson's Bay, un edificio de trabajo donde se almacenaban redes, equipos y embarcaciones pequeñas. No una casa, un cobertizo de muelle. No era una imagen poética. Era la única referencia que sus mentes encontraron para algo que no tenía equivalente en ninguna experiencia previa. Uno de los tripulantes describió que el cuerpo del animal siguió emergiendo. Y siguió, y siguió. Y que cuando dejó de ver dónde terminaba, dejó de contar. El tamaño de esa cabeza no fue exageración. En 2025, la ciencia puso una cifra a lo que aquellos hombres vieron. Pero antes de llegar ahí, es importante entender quién escuchó esta historia primero, y por qué eso importa más de lo que parece. David George Estea no era el tipo de persona que se dejaba impresionar fácilmente. Tenía un doctorado en biología. Había fundado la Sociedad para la Preservación de la Vida Silvestre de Australia. Y en 1907, 11 años antes del incidente de la isla Broughton, había investigado un supuesto avistamiento de monstruo marino en el puerto de Sydney y lo desacreditó sin contemplaciones. Era, en términos técnicos, un escéptico profesional. Cuando los pescadores se negaron a salir al mar por varios días seguidos, Estea fue al muelle. Entrevistó a cada hombre del grupo por separado, sin permitir que escucharan las respuestas de los demás. Buscaba inconsistencias. El tipo de distorsión que ocurre cuando una historia crece cada vez que se cuenta. No encontró ninguna. Cada pescador, de manera independiente, describió el mismo color, el mismo tamaño, el mismo comportamiento. Cada uno usó palabras distintas para decir exactamente la misma cosa. Estea consideró que el detalle más revelador era otro. Estos hombres no tenían miedo de los tiburones. Habían capturado tiburones con sus propias manos durante décadas. Habían visto orcas actuar junto a sus botes. Ninguna de esas experiencias los había hecho abandonar el trabajo. Esta sí. El señor Patton, inspector local de pesca que también escuchó los testimonios, coincidió.
Lo que fuera que aquellos hombres habían visto había quebrado la templanza de personas que habían dedicado su existencia entera al mar. Ahora viene el dato que casi nadie menciona. El libro donde Stead registró todo esto, Tiburones y rayas de los mares australianos, fue publicado en 1963 por Angus y Robertson en Sydney. Publicación póstuma. Stead ya había muerto. La historia de 1918 esperó 45 años para quedar en papel. Quédate con ese número, porque cuando lleguemos a la ciencia de 2023 y 2025, vas a entender por qué Stead no pudo publicarla antes. En 1918 no existía el lenguaje técnico para explicar lo que esos hombres habían visto. Ese lenguaje tardó un siglo en aparecer. Hay una pregunta que no aparece en casi ninguna versión de esta historia, y que es probablemente la más importante de todas. ¿Por qué el animal era blanco? Los tiburones blancos no son blancos. Su nombre es engañoso. Por encima son grises, casi antracita, una coloración que los camufla desde arriba contra el fondo oscuro del océano. Por debajo son más pálidos, sí, pero eso no es lo que vieron los pescadores. Ellos describieron una criatura entera, de la cabeza al cuerpo, de un blanco casi luminoso. Fantasmal fue la palabra que varios usaron de manera independiente. Durante décadas, ese detalle fue descartado como una distorsión del pánico. La luz de la mañana, el miedo que altera la percepción del color. Cualquier explicación era más aceptable que tomar la descripción al pie de la letra. Pero en 2025, el equipo internacional de 29 paleontólogos y especialistas en biología de tiburones liderado por el profesor Ken Tsuchimada de la Universidad de Paul en Chicago publicó la reconstrucción más detallada del cuerpo del Otodus megalodon que la ciencia ha producido hasta ahora. Y una de las conclusiones del estudio resultó difícil de ignorar cuando se la pone junto a testimonio de 1918. El megalodón, según los nuevos datos basados en el análisis de vértebras fósiles de Bélgica y Dinamarca, no tenía el cuerpo robusto y compacto del tiburón blanco moderno. Tenía un cuerpo más alargado, más hidrodinámico, proporciones más cercanas a las de un tiburón limón que a las del gran blanco. Y en cuanto al color, los investigadores señalaron que la coloración de un animal de ese tamaño, viviendo en zonas de profundidad donde la luz solar apenas penetra, habría sido radicalmente diferente a la del tiburón blanco costero que habita aguas más superficiales. Los hombres de Puerto Stephens vieron algo blanco. La reconstrucción científica más reciente del megalodón sugiere que ese color no es imposible. De hecho, para un animal de esa masa viviendo en aguas profundas, es exactamente lo que cabría esperar. Y hay más. Los pescadores describieron que el barco se movió, no por las olas, sino porque la masa del animal bajo ellos desplazó suficiente agua como para empujar físicamente la embarcación. Eso solo ocurre cuando el volumen del cuerpo es verdaderamente enorme, porque el desplazamiento de agua es una función directa de la masa. Además, varios tripulantes describieron una vibración de baja frecuencia que sintieron a través del casco antes de que las trampas fueran arrancadas. No un golpe, una vibración que subía desde el fondo. Los biólogos marinos han señalado que animales de gran masa generan exactamente ese tipo de perturbación de baja frecuencia cuando se mueven a velocidad en el agua. Es física, no magia, y es el tipo de detalle que no se inventa porque nadie lo espera. La pregunta que ningún escepticismo razonable ha podido cerrar es esta: si el megalodón está extinto desde hace 3.6 millones de años, ¿por qué los datos más recientes de la ciencia hacen que el testimonio de 1918 tenga más sentido hoy que cuando fue registrado? Durante décadas, el argumento más sólido contra la supervivencia del megalodón fue también el más simple, y durante décadas pareció suficiente para cerrar el debate. Un animal de ese tamaño necesita cantidades masivas de alimento. Si el megalodón era de sangre fría, como casi todos los tiburones modernos, su metabolismo era lento y sus necesidades energéticas, aunque enormes, eran manejables. Pero si era endotérmico, se mantenía a una temperatura corporal elevada de manera interna como los mamíferos marinos o ciertos tiburones avanzados, entonces su consumo de energía se multiplicaba exponencialmente. Y el océano moderno, argumentaban los escépticos, simplemente no podría sostener eso. Era el argumento definitivo, hasta que dejó de serlo. En junio de 2023, un equipo de investigadores encabezado por el geoquímico Michael Griffiths de la Universidad William Patterson en Nueva Jersey, junto con Ken Tsuchimada de la Universidad de Paul y Robe Arle de la Universidad de California en Los Ángeles, publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos un estudio que reescribió la biología del megalodón.
Analizaron el esmalte dental de dientes fósiles del Otodus megalodon usando paleotermometría de isótopos agrupados, una técnica que permite estimar la temperatura corporal de un animal extinto a través de la firma química de sus dientes. El resultado no dejaba margen para la duda. El megalodón era endotérmico, de sangre caliente. Su temperatura corporal promedio rondaba los 27 grados Celsius, significativamente más alta que la del agua circundante y que la de todos los otros tiburones que compartían su ecosistema. Con temperaturas corporales más altas, declaró uno de los investigadores tras la publicación, podía nadar más rápido, ir más profundo y acceder a presas distintas. Más profundo. Eso es lo que transforma el argumento. El mismo rasgo biológico que los escépticos usaban como prueba de extinción inevitable, que el megalodón necesitaba demasiada energía para sobrevivir en un océano moderno empobrecido, resulta ser el rasgo que explicaría exactamente cómo podría sobrevivir. Un animal capaz de regular su temperatura interna no depende del calor superficial del océano. Puede descender a zonas donde la temperatura del agua es mucho más baja, donde ningún barco de pesca llega, donde la presión aplasta a los submarinos de exploración y donde la biología produce organismos que la superficie considera imposibles. El argumento que durante décadas había cerrado la puerta al debate acababa de abrirla desde el otro lado. Hay una dimensión de este caso que rara vez aparece en la conversación y que tiene que ver no con lo que se vio en 1918, sino con lo que ya se sabía mucho antes. Los borimis son el pueblo originario de la región de Puerto Stephens. Su presencia en esa costa se remonta a al menos 50.000 años, según el registro arqueológico. Su territorio tradicional, documentado por el investigador Norman Tyndale, abarcaba más de 4.000 kilómetros cuadrados de costa. La propia isla Broughton lleva el nombre del capitán William Broughton, quien en 1795 encontró náufragos europeos viviendo entre los borimi tras sobrevivir en esas aguas. Consignó con cautela, en sus notas, algo que había encontrado al consultar tradiciones orales de esas comunidades. Descripciones de apariciones ocasionales de grandes criaturas marinas de color pálido en ciertas mareas, cerca de las mismas aguas profundas donde los pescadores trabajaban ese día. No afirmó que esas tradiciones probaban nada. Era demasiado riguroso para esa afirmación, pero los incluyó en el registro junto al testimonio de 1918. Y la pregunta que dejó implícita sigue sin respuesta. ¿Por qué grupos completamente distintos, separados por generaciones y culturas radicalmente diferentes, describían de manera convergente algo que la biología oficial consideraba inexistente? También estaban los dientes. En 1875, la expedición del HMS Challenger dragó del Pacífico Sur, a más de 4 kilómetros de profundidad, dos dientes inconfundiblemente pertenecientes al Otodus megalodon. En 1959, el científico Vladimir Chernevsky midió la capa de dióxido de manganeso acumulada sobre ellos y calculó que tenían entre 11.000 y 24.000 años de antigüedad. No millones, miles. Si esa datación era correcta, el megalodón había sobrevivido hasta el Pleistoceno tardío, conviviendo con los primeros humanos que cruzaban de Asia a América. Estudios posteriores refutaron el método. El manganeso no es un reloj fiable en estas condiciones. Los dientes, según la ciencia actual, pertenecen al Mioceno. Pero la pregunta que abrieron es más difícil de cerrar que los dientes mismos. La fecha de extinción oficial del megalodón está basada en la certeza de que el animal no pudo persistir más allá de hace 3.6 millones de años, o simplemente en que no hemos encontrado evidencia más reciente en las zonas donde hemos buscado. El 95% del fondo oceánico sigue sin haber sido visitado por seres humanos. Las fosas del mar de Tasmania, exactamente donde los pescadores de Puerto Stephens trabajaban en 1918, descienden a más de 4 kilómetros de profundidad. En esas zonas, la biología produce lo que la superficie considera imposible. El tiburón de Groenlandia vive 400 años, y el tiburón bocudo, de casi 6 metros de largo, era completamente desconocido para la ciencia hasta 1976, cuando quedó atrapado accidentalmente en el ancla de un buque de la Marina estadounidense cerca de Hawái. 6 metros. Desconocido hasta 1976. Si eso fue posible en el siglo XX, la pregunta sobre qué puede existir en zonas que ningún instrumento humano ha alcanzado todavía no tiene respuesta cerrada, y entonces llegamos a los números. Los que nadie tenía en 1918 y que ahora hacen que la historia de Puerto Stephens suene de manera muy distinta. En 2025, el equipo del profesor Chimada de DePaul y sus 28 colegas publicaron en Paleontología Electrónica el análisis más completo de las dimensiones del megalodón que la paleontología ha producido. El estudio se centró en vértebras fósiles recuperadas de Bélgica y Dinamarca, que ofrecen una medida directa del volumen del animal,
independiente de los dientes, que habían sido durante décadas el único dato disponible. Los resultados: un individuo de tamaño promedio, entre 15 y 20 metros de longitud. Un individuo grande, hasta 24,3 metros. 80 pies, más de 24 metros de cuerpo, con un perfil más alargado y esbelto de lo que se había asumido durante décadas, más parecido a la silueta de un tiburón limón que a la masa compacta del gran blanco. Ahora viene el momento que nadie calculó en 1918. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2020 por Jacob Oper y sus colegas de la Universidad de Bristol midió las proporciones corporales del megalodón utilizando 5 especies modernas como referencia. Sus resultados fueron precisos. Para un megalodón de 16 metros, la cabeza mediría aproximadamente 4,65 metros de ancho. Para uno de 24 metros, proporcionalmente mayor. Una cabeza de entre 4 y 6 metros de ancho. El techo del cobertizo del muelle de Nelson's Bay. Los hombres de Puerto Stephens no tenían acceso a esos estudios. No existían. En 1918, el megalodón era apenas un nombre técnico conocido por un puñado de paleontólogos. No había documentales. No había películas. No había reconstrucciones anatómicas en publicaciones populares. Esos pescadores nunca habían visto un dibujo del animal que estaban describiendo. Y sin embargo, lo que describieron, con sus propias palabras, usando la única referencia que conocían, el techo de un cobertizo de trabajo, produce una coincidencia geométrica con la reconstrucción científica más avanzada disponible hoy. Hay más. El estudio de 2025 confirmó que el cuerpo del megalodón era más alargado y esbelto de lo que se creía. Menos masa visible en la superficie para un animal de ese volumen total. Más hidrodinámico. Más difícil de ver en su totalidad desde la cubierta de un barco de pesca. Lo que los hombres vieron fue la cabeza. El cuerpo se perdió hacia abajo en el agua, y su longitud fue estimada por los pescadores mientras el animal se alejaba. Esas estimaciones de 35 a 90 metros son claramente distorsionadas por el terror y la imposibilidad de medir en movimiento. Pero la cabeza, lo que permaneció estático y visible por varios segundos, fue lo que describieron con mayor precisión. Y esa descripción, aunque hecha sin ningún conocimiento previo de la anatomía del megalodón, coincide con lo que la ciencia reconstruyó un siglo después. Stead esperó 45 años para publicarlo. Quizás porque sabía que el lenguaje para explicarlo todavía no existía cuando ocurrió. La ciencia puede responder una pregunta con certeza. ¿Existe alguna evidencia verificada de un megalodón vivo en aguas actuales? No. Ningún espécimen ha sido capturado, fotografiado ni documentado de manera confirmada. Pero hay otra pregunta, y esa no tiene la misma respuesta cerrada. El megalodón era endotérmico, con un cuerpo más alargado y eficiente de lo que se creía durante décadas, capaz de descender a profundidades que ningún buque de pesca alcanza, con una temperatura corporal interna que lo independizaba del calor superficial del océano. Las zonas más profundas del mar de Tasmania permanecen esencialmente sin explorar, y la biología de esas zonas sigue produciendo sorpresas. Lo que cambió después de 1918 no fue el océano, fue la ciencia que empieza, lentamente, a tener el lenguaje para describir lo que el océano podría contener. Hay un último detalle de los registros de Stead que casi siempre pasa desapercibido. Describió el comportamiento del animal ese día como el de un predador que no estaba cazando activamente. Estaba presente, examinando las trampas, en sus palabras, con la calma de quien sabe que nada en ese océano puede desafiarlo. No corresponde a un animal herido ni a uno desesperado. Corresponde a un animal en su territorio. Los pescadores de Puerto Stephens no volvieron a trabajar cerca de la isla Broughton. Varios nunca regresaron a esa zona del mar. No dijeron que fuera imposible. Solo dejaron de ir. Hay algo en esa decisión que no es irracionalidad. Es el reconocimiento, sin palabras, de que hay límites que no todo el mundo necesita cruzar. Los estudios de 2023 y 2025 no prueban que el megalodón siga existiendo. Eso debe quedar claro. Pero describen un animal que podía ir más profundo, regular su temperatura interna, moverse más rápido y permanecer en zonas donde ningún ser humano ha llegado todavía. Y describen un océano cuyo fondo, en su mayor parte, no hemos visto jamás. ¿Qué crees que vieron los pescadores de Puerto Stephens en 1918? ¿Una distorsión del pánico? ¿Un tiburón blanco excepcional? ¿O algo que la ciencia, un siglo después, acaba de encontrar el lenguaje para describir?